Antes de continuar, voy a introducir de manera así simplificada eh, algún comportamiento interesante que tiene un plasma en un campo magnético. Como muchos sabéis, cuando un conductor se interna en un campo magnético, sufre una variación del flujo magnético y se inducen unas corrientes en el conductor, que se conocen como corrientes de Foucault. Vale, la disciplina que estudia eh, la dinámica de los plasmas en presencia de campos electromagnéticos es la magnetohidrodinámica, se llama. De manera ideal, esta disciplina supone que los plasmas tienen una resistibilidad nula, lo que es una conductividad infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que si internamos entonces un plasma en un campo magnético, las corrientes que se generarían serían infinitas, porque el plasma no tiene ningún tipo de resistividad. Vale, esto no es así, esto no puede ocurrir. Lo que ocurre, por el contrario, es que, una de dos, o el campo magnético, digamos, mantiene a raya el plasma, evita que el plasma lo atraviese, o si realmente el plasma tiene suficiente presión y es capaz de internarse en el campo magnético, lo que hace es arrastrar el campo magnético. Esto luego pondré un vídeo en el que se ve más claramente. Entonces, dentro de esta disciplina de la hidrodinámica, en 1950 se introdujo el concepto de reconexión magnética para explicar la producción de llamaradas solares en el Sol. Entonces, de manera muy simple, lo que ocurre con la reconexión magnética es que se produce una reestructuración de las líneas de campo magnético cuando dos plasmas con campos magnéticos opuestos se aproximan, y esta energía de B es transformada en energía cinética y térmica. Aquí tendríais un tema de lo que sería el fenómeno. Por aquí arriba sería un plasma que se aproxima, digamos, dirección hacia abajo, y aquí sería otro hacia arriba. Estos plasmas se encuentran confinados con campos magnéticos que apuntan en direcciones opuestas, y lo que se genera aquí en el medio es una lámina de corriente. Si hay aquí estudiantes de física y habéis estudiado el campo magnético que genera una lámina superficial de corriente, es algo así. Se genera por arriba un campo magnético en una dirección y por abajo en otra dirección. Vale, ¿qué ocurre si empujamos, digamos, ambos plasmas son empujados por una fuerza externa, ya sea nosotros pues, al blandir el sable o simplemente por la propia inercia que lleva el plasma? Pues se produce una reestructuración de estas líneas de campo. Esta reestructuración lo que hace es expulsar plasma en la dirección, digamos, perpendicular a la que inicialmente se aproximaban, arrastrando consigo las nuevas líneas de campo que se han reconectado. Para que veáis un poco más claro, esto es un GIF sacado de Wikipedia, ahí tenéis más información sobre este fenómeno si queréis conocerlo. Entonces se aproxima por aquí abajo, se produce la reestructuración de las líneas del campo magnético y el plasma sale despedido en la dirección perpendicular. Vale, como ya os comenté antes, este fenómeno se produjo en los años 50 para explicar las llamadas solares. Entonces aquí está este vídeo de la NASA, que así lo puedo explicar poco a poco, porque se producen en este vídeo.
Vale. Entonces, un modelo que explica de manera muy sencilla este fenómeno es el modelo de Sweet-Parker, propuesto en 1956. Aquí tenemos el mismo esquema que hemos visto antes, un plasma que se aproxima en esta dirección, otro plasma que se aproxima en esta dirección. Se genera una lámina de corriente con una cierta resistividad y, bueno, a base de aplicar una serie de ecuaciones que no voy a entrar en detalle, ecuación de continuidad para un flujo incompresible. Esto quiere decir que el plasma que entra en esta dirección por la longitud de esta lámina de corriente que se genera tiene que ser igual a la velocidad del plasma que sale en la dirección perpendicular por el espesor de esta lámina. Aplicando la ley de Ohm en presencia de campos eléctricos y magnéticos y la ecuación de movimiento de la magnetohidrodinámica, se obtiene una expresión para la velocidad de salida de este plasma en función del campo magnético, intensidad del campo magnético y la densidad másica del plasma. Entonces, bueno, si introducimos los datos que teníamos de antes en esta expresión, nuestros 2,3 teslas y una densidad de partículas de 10 a la 24 partículas por metro cúbico, tenemos velocidades de entre 15.000 y 50.000 metros por segundo. ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea, las típicas explosiones por explosivos sólidos suelen proyectar los proyectiles a unas velocidades de en torno a 5.000, 10.000 metros por segundo. Entonces estamos hablando que cada vez que chocásemos dos sables láser, estaríamos produciendo chorros de plasma pues en torno a eso, a unos 5.000, 10.000 Kelvin, a velocidades muy superiores a las de una explosión. Peligroso al menos. Podéis pensar, bueno, esto has dicho que se produce cuando ambos campos magnéticos se encuentran en direcciones opuestas. Entonces, a lo mejor simplemente hay que tener cuidado de luchar y que los campos magnéticos no se crucen exactamente. Un modelo en dos dimensiones, la realidad es mucho más cruda. Y la realidad es que el ángulo en el que se produce, los modelos más avanzados predicen que dependen de la diferencia entre las vetas de ambos plasmas. Entonces, bueno, aquí tenéis lo que sería cada factor. Delta beta sería la diferencia entre las vetas de ambos plasmas. LI es la longitud inercial del ion, que es un parámetro del plasma, en torno a 0,2 micras. Y L es la anchura del gradiente de presión a través de la lámina de corriente. Digamos, sería algo así del orden del espesor de la lámina de corriente que se genera. La cosa es que este factor, la L esta, realmente es en torno a, o similar a la longitud inercial de ion, de tal manera que al final el ángulo va a venir determinado por la diferencia entre ambas vetas. Como hemos visto, las vetas que tenemos son bastante pequeñas. Para mantener el plasma confinado, tenemos vetas en torno a 0,1. Si metéis ahí los datos y ponéis betas un poco diferentes, 0,1, 0,05 o algo así, al final tienes que esto se produce para cualquier ángulo. O sea que si realmente Star Wars hubiese sido fiel a lo que aquí hemos visto, tendríamos algo así. When I left you, I was but a learner. Now I am the master. Only a master of evil, Darth. Bueno, evidentemente esta teoría presenta todavía muchísimos más problemas. Por ejemplo, fuente de alimentación. ¿Cómo alimentamos todo ese sistema? Necesitamos, de alguna manera, calentar el plasma hasta esas temperaturas y generar unos campos magnéticos para mantenerlo. Si hacéis el cálculo al menos con una botella magnética de la corriente que necesitaríamos para generar ese campo magnético de 2 o 3 teslas, hablamos de que serían a lo mejor por encima de los 500.000 amperios. O sea, es realmente una burrada. Por otro lado, materiales capaces de aguantar temperaturas por encima de 1500 Kelvin. Como he visto antes, todos los metales tienen temperaturas de fusión por debajo de los 1900. Si tenemos un plasma de 15.000 Kelvin, cualquier material que pongamos cercano lo va a derretir. Podríamos intentar hacerlo a base de cerámicas. Cerámicas más avanzadas tienen temperaturas de fusión de hasta 3.000, 4.000 Kelvin, pero tienen un problema, son muy frágiles. Entonces, bueno, aunque lo consiguiésemos, en cuanto chocásemos los sables, si no es la reconexión magnética, la cerámica se partiría y sería todo a la porra. Bueno, en conclusión, lo que hemos visto ha sido que hemos encontrado fundamentos físicos en base a la física de plasmas, a partir de los cuales podríamos, de una manera menos teórica, crear un sable de luz.
Esto es inviable con la tecnología actual, que ya he comentado, fuente de alimentación, los materiales que podemos encontrar y que aguanten este dispositivo, y sobre todo altamente peligroso. Transferencia de calor con su entorno. Yo no quiero tener algo a 15.000 grados a medio metro de mi cuerpo. Y bueno, gracias por vuestra atención y que la fuerza os acompañe. Si tienes alguna pregunta, alguna idea de cómo podéis mejorar esto, pues oye, adelante. No, no lo son. No son siempre fluidos incompresibles. Se estudian desde la magnetodinámica, se estudia de manera ideal, que son incompresibles y sirven para multitud de ocasiones. De hecho, en este modelo que hemos visto de Sweet Parker, en la zona de la lámina de corriente, ahí ya se deja de aplicar lo del fluido incompresible. Ahí la magnetohidrodinámica no se puede aplicar. Entonces, no siempre son fluidos incompresibles. En una primera aproximación se pueden considerar como sí, si se reúnen las condiciones adecuadas, pero no. Mm.